¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a enseñaros a generar un informe un poco un particular, más bien, porque realmente nos han pedido que generemos los totales de cada una de estas órdenes sin necesidad de utilizar tablas dinámicas. Realmente las tablas dinámicas sería la opción ideal. Entonces vamos a verlo con las dos variantes. Es decir, por un lado vamos a calcularlo con fórmulas estándar de Excel y por otro lado pues vamos a ver cómo calcularlo con tablas dinámicas. Daos cuenta que las medidas que tenemos que crear en una tabla dinámica pues bueno, son un poco característica porque no existe una fórmula que me calcule pues esto por esto y a esto aplicarle el descuento, que es justo lo que tengo que hacer. Entonces, fijaos, en esta tabla nosotros tenemos la denominación de la orden, todo es muy genérico, obviamente pues nos vais a encontrar un caso real en el que las órdenes de venta se llame orden 1, orden 2, normalmente tienen otro tipo de denominaciones. Al igual que los productos, pues tendrán una descripción un poco más detallada o una referencia un poco más concreta y específica. Aquí pues hemos utilizado una denominación genérica. Las cantidades obviamente se han calculado de manera aleatoria, al igual que los precios. Por tanto, el precio del producto 001 de la orden 1 no se corresponde con el precio del mismo producto en la orden 2. Pero no os preocupéis porque eso ahora mismo no es relevante, ¿de acuerdo? Sé que es una incoherencia total y es absurdo, pero no es relevante para lo que vamos a hacer aquí. Y el descuento, que bueno, esto ya sería más coherente porque naturalmente en la orden 1 no tenemos por qué aplicar el mismo descuento porque pueden ser clientes diferentes, puede haber coincidencia en algunos casos, pero la inmensa mayoría serán descuentos seguramente diferentes. Bien. Entonces, ¿qué se nos pide? Pues se nos pide insertar una fila en blanco debajo de cada orden y calcular ahí el total de la orden, ¿de acuerdo? Entonces nosotros nos las tenemos que ingeniar para insertar una fila debajo de cada una de las órdenes, es decir, cada vez que hay un cambio de orden, insertamos previamente una fila en blanco y luego calculamos ese subtotal. Y digo subtotal porque realmente el total es a nivel general, es decir, la suma de todas las órdenes, pues el subtotal sería el total de cada una de las órdenes. Bien. ¿Cómo tenemos que calcular el subtotal aquí? Pues como os decía, realmente es una suma producto de esta cantidad por este precio, pero previamente a este precio hay que aplicarle este descuento. Entonces, fijaos, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo sería ese valor y luego pues ya lo extendemos a la parte más complicada. Cogemos suma producto y lo que vamos a hacer es seleccionar todo el rango de cantidades como primer argumento a esta función. Y como segundo le vamos a pasar los precios, pero a estos precios hay que aplicarle una pequeña aritmética, por decirlo de alguna manera, una pequeña modificación para ajustarlo, pues dependiendo del descuento que tenga cada uno en función de la línea de cada producto, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo vamos a multiplicar por, y vamos a restar 1 menos, y aquí sí que hay que tener claro las operaciones o la aritmética entre lo que es un escalar y una matriz, y una matriz y una matriz, ¿de acuerdo? Eso lo expliqué en otros vídeos, por tanto, bueno, tampoco voy a hacer mucho hincapié en ello. Dividimos entre 100, cerramos, pero daos cuenta que cuando nosotros, por ejemplo, dividimos una matriz entre un número, a cada elemento de esa matriz se le va a aplicar esa división de 100, ¿de acuerdo? Por tanto, esta operación de aquí nos devolvería una matriz de tantos elementos como la matriz original, que en este caso va de E2 a E24, por tanto van a ser 22 elementos. Y lo que va a hacer, 23 elementos porque E2 incluido, por tanto 23 elementos, y lo dividimos entre 100. Por tanto, fijaos lo que nos está mostrando arriba, 0,17, 0,40, etcétera, etcétera. Obviamente lo único que está haciendo es cada elemento dividirlo entre 100. Y luego, si seleccionamos, por ejemplo, esto, pues lo que está haciendo es que cada subproducto, digamos, o cada subcociente de ese cociente, lo que hace es lo resta 1 menos ese subproducto que hemos obtenido de ese cálculo. Y por tanto obtenemos 0,82, que va a ser el descuento que le vamos a aplicar, va a ser el número por el que vamos a multiplicar los 5.963,17 que tenemos como precio. Y así sucesivamente con el resto. Cuando tenemos una matriz por otra matriz, lo que hace es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz 1 por su homólogo en la matriz 2. Es decir, el primer elemento de la primera fila de la matriz 1 lo multiplicará por el primer elemento de la primera fila de la matriz 2 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. Siempre y cuando ambas matrices estén compensadas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que estén compensadas? Que tengan el mismo número de elementos. Si no lo tienen, entonces, por cada valor que no encuentre en la segunda o en la primera matriz, dependiendo cuál sea el que no tiene elementos, nos devolverá un error de ND. Eso quiere decir no disponible. Por tanto, nos va a devolver siempre una matriz del tamaño que tenga la matriz de más elementos del cálculo que nosotros estemos haciendo. Es decir, si tenemos una matriz de 10 elementos y la multiplicamos por otro de 5, nos devolverá una matriz de 10 elementos. Pero los 5 últimos pues serán no disponibles. ¿De acuerdo? Bien.
Sabiendo esto, si yo le doy a intro, nos devolverá la suma producto de todo esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? De todo esto que tenemos aquí. Por tanto, 2.900.000, que si me voy a una tabla dinámica que tengo yo aquí ya previamente calculada, efectivamente vemos que tenemos los 2.900.000 para la primera parte. Pero bien, esto no es el objetivo. El objetivo es aplicar este cálculo, pero para todas las órdenes de venta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meter esa fila, insertar esa fila en blanco debajo de cada orden. Para ello, nosotros vamos a crear una fórmula que va a ser autónoma y no va a depender en absoluto de la denominación que tenga nuestra orden de venta. Porque, claro, diréis, bueno, es que aquí es simplemente con extraer el último número de la orden. Ya, con esta denominación genérica, pero es que esto no es nada práctico. ¿De acuerdo? Porque seguramente tú en tu vida laboral, es decir, en tu trabajo, no te vas a encontrar con una excelencia como esta, es decir, con el escenario ideal. No te vas a encontrar con eso, te vas a encontrar con muchas dificultades y seguramente con órdenes que no vayan en esta secuencia numérica tan incremental, 1, 2, tan seguida, sino que te pueden pasar la orden 108, como te pueden pasar adicionalmente la 223, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, eso tienes que tenerlo en consideración y tratar de hacer tus fórmulas en la medida de lo posible lo más autónomas posibles. Entonces, nosotros le vamos a asignar el mismo número, un índice, a cada una de las órdenes, ¿de acuerdo? De manera que cada línea de esa orden tenga el mismo índice. ¿Y cómo hacemos eso? Con una fórmula muy sencilla que va a comparar este valor con el anterior. Entonces va a ser la manera de obtener el cambio. Cuando haya un cambio le sumo 1, cuando no, mantengo el mismo valor anterior, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Entonces comparamos que si es diferente a la celda anterior, pues entonces devuélveme el valor anterior más 1. Por el contrario, devuélveme solo la celda anterior. Entonces, fijaos, como aquí orden 1 es diferente a orden, me va a devolver un 1. Si fuera igual, como va a ser en el caso 3, en la fila 3, que orden 1 es igual a su valor anterior, entonces me va a devolver el valor anterior. Y yo el valor anterior ya lo había calculado porque hubo un cambio y me devolvió un 1. Le doy a intro y aquí tengo mi 1. Si yo extiendo esta fórmula hacia abajo, daos cuenta que en el desarrollo de la fórmula obtengo que por cada cambio de orden me va incrementando este índice. Por tanto, ya tengo una forma de poder ordenar esto creando 5 filas, en este caso porque tengo 5 órdenes, pues voy a crear 5 filas adicionales que estén en blanco y luego al reordenarlas, pues me va a posicionar esas filas en blanco en la fila correcta, que en este caso va a ser justo la que está debajo del final de cada una de las órdenes. Problemillas aquí, cuidado que si ponéis aquí una denominación de orden sin previamente haber copiado y pegado los valores de las fórmulas que acabamos de crear, nos va a dar un error. Y además el error, como hay una dependencia entre la celda anterior y la siguiente, pues obviamente voy a tener que ese error se va a propagar por todas las celdas. Y eso pues va a mayores porque obviamente es un efecto dominó, ¿de acuerdo? Tengo error en toda la columna. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda esta columna, perdón, y la pegamos los valores primeramente copiamos con control C y luego control shift V para pegar los valores. Cuidado con esto de control shift V porque no funcionan todos los Exceles. Hay versiones en las que no funciona, ¿de acuerdo? Bien, y yo ahora sí que puedo ponerle fila, la denominación fila. Perfecto. Entonces me muevo hacia abajo del todo y voy a crear una secuencia. Voy a crear una secuencia de tantas órdenes como tengo. ¿Cuántas tengo? 5. Pues será siempre el valor del último índice. 5. Perfecto. Y tengo estas 5. Bien. Ojito con esto, que esto es una matriz desbordada y por tanto, al tratarse de una matriz desbordada, pues no hay forma de romperla, es inquebrantable, ¿de acuerdo? De manera que si yo selecciono, por ejemplo, esta fila 102 y trato de incluir con control más nuevas filas por medio, si os dais cuenta no me lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que copiar esto y pegar los valores con control shift V y de esta manera ya lo tengo solucionado. Entonces, fijaos, si yo ahora en cualquier celda de este rango de datos que me ponga, pulso control asterisco, me selecciona todo el rango que contenga datos, es decir, que no contenga celdas vacías. Obviamente las filas que contengan columnas adyacentes que estén vacías sí que las contempla, pero porque hay una fila intermedia que contiene datos. Me voy aquí a ordenar, orden personalizado, y le digo que me ordene por fila. Ojo con esta casilla que tenéis aquí. Seleccionarla, yo la tengo seleccionada de pruebas anteriores y por eso aparece ya pues seleccionada de manera predeterminada. Pero si yo la deselecciono, fijaos que me está cogiendo la primera cabecera y por tanto también la va a meter dentro de la ordenación. Y eso no lo quiero. ¿Por qué? Porque como va a ordenar por la columna fila, pues este valor que tiene aquí me lo va a poner al final de todo. Y yo no quiero que mueva, quiero que esa fila se quede. Entonces, tiene encabezados, ordeno por fila, le doy a aceptar y fijaos que aquí tengo mi fila incluida. Ahora lo único que tengo que hacer es eliminar esta columna. Pero antes de eliminarla quiero enseñaros otra cosa. ¿Qué pasaría si en vez de una fila yo quiero insertar 2?
porque quiero insertar más parrafada ahí, más datos, más cálculos, lo que sea. Entonces, bueno, tengo un problema adicional, y ese problema adicional es que necesito crear, pues en vez de 5 filas, necesito crear 10, y si fueran 3, pues 15, 20, las que sean, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar esto y voy a crear una secuencia del doble del número de órdenes que tengo. Si tengo 5 órdenes y quiero incluir 2 filas por cada orden, obviamente tengo que insertar una matriz de 10 elementos. Y aquí la tengo. Pero esto no me sirve, porque sí, el 1 me lo insertará debajo del 1, el 2 debajo del 2 y así sucesivamente hasta el 5. Pero cuando llega al 6, como no lo va a encontrar, me lo va a anexar aquí, justo aquí donde está el 1, me pondría el 6. Debajo el 7, 8, 9 y tendría 5 filas vacías. Entonces yo lo que tengo que hacer, tengo que crearme un cálculo de manera que aquí tenga el 1, aquí tenga el 1, 2, 3, 3 y así sucesivamente, pero de manera automática, no manual. Pues esto se hace muy fácil con redondear más. Seleccionamos este numerito de aquí y lo divido entre 2. Lo dividiré entre el número de elementos que yo quiera incluir. Es decir, si quiero que se me repita 2 veces el 1, pongo 2. Si quiero que se me repita 3, pondría 3. Y así sucesivamente. Y eso va en función del número de filas en blanco que yo quiera insertar ahí, ¿de acuerdo? Bien, le digo que 0 decimales, doy intro y ahora puedo seleccionar todo esto y pulsando control J lo que hago es desplegar esa fórmula en todas estas filas. Y fijaos, ahora ya tengo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ahora lo único que tendría que hacer sería sustituir esto. Primeramente, copiar los valores, control C, control Shift V y pegarlos directamente aquí, control Shift V. Y fijaos que ya tengo mis valores. Selecciono esto, fuera, y ahora control asterisco, me vengo aquí, opciones de ordenar, orden personalizado, por fila, que esta casilla esté chequeada, le damos a aceptar y fijaos que ahora tengo las 2 filas incluidas. Lo único que tendría que hacer sería eliminar la columna fila, que creo que como dije al principio es una columna temporal que no nos va a servir nada más que para esta operación, pero luego no nos sirve para nada. Bien, pero no es esto lo que yo quiero. Yo realmente lo que quiero es tener nada más que 5 filas, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a insertar aquí, ahora lo voy a hacer de manera manual, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me cargo todo esto. Esto ya no lo quiero. Bien, entonces, control asterisco, me voy aquí, que seguramente habrá un atajo de teclado que yo no conozco, pero que será mucho más rápido. Le damos a aceptar. Y ya tengo aquí mis filas en blanco insertadas. Por tanto, la primera parte ya la hemos resuelto. Vamos a ver cómo resolvemos la segunda parte. De hecho, voy a eliminar esta fila porque ya no la necesito. Y tengo esas filas creadas. Bien, tengo esta fórmula creada aquí y voy a aprovecharla. De hecho, voy a copiar esta fórmula y entonces voy a seleccionar toda esta columna, voy a pulsar F5, me voy a venir a especial y le voy a decir celdas en blanco. Y le voy a decir aceptar. Bien, le doy F2 y me voy a copiar esta fórmula tal cual. Y ahora pulso control intro. En vez de intro a secas, porque entonces solo me aplicaría este cálculo a esta fórmula, yo quiero que en todas aquellas celdas en blanco que tengo seleccionadas, que fue lo que hicimos con control F5, pues automáticamente me aplique este cálculo. Es decir, esto pues lo replique en todas esas fórmulas, en todas esas celdas, perdón. Control intro. Y aquí tengo 2.900.000 que se corresponde con el cálculo que hicimos anteriormente. Pero fijaos que aquí tengo 2.300.000, cosa que si me voy a mi tabla dinámica tengo 2.127.000. Por tanto, el resultado está mal. ¿Y está mal por qué? Porque fijaos, cuando yo hago doble clic aquí y destaco los rangos que me ha seleccionado Excel que son aplicables en esta fórmula, es decir, a los que estoy haciendo yo referencia en este cálculo, me coge exactamente 23 filas. Fijaos, de la A24, desde la A2 hasta la A24. Eso son 23 filas. Bien, si hago lo mismo aquí, fijaos que me está cogiendo también 23 filas. Por tanto, me está cogiendo valores anteriores, pero está aplicando cálculo. Obviamente esto lo está descartando porque es 0 por 0 por 0, al final me va a dar 0. Esto lo descarta porque si no el valor sería mucho más grande. Pero está tomando como referencia esta fila y sí que la está anexando a ese cálculo. Por tanto, esto está mal, esto no está bien y nos la tenemos que ingeniar para poder hacer esto. Bien, vamos a pulsar control Z y entonces vamos a aplicar aquí una fórmula que sea aplicable al resto, ¿de acuerdo? Voy a pulsar F2 y fijaos, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una fórmula LED donde le voy a llamar orden. De hecho, fijaos una cosa, yo voy a utilizar esta referencia de aquí, A24, ¿de acuerdo? Si yo le doy intro me devuelve orden 1. Esto, si lo queréis hacer de una manera un poco más genérica, por si os da problemas en los desplazamientos de las fórmulas, podemos hacer lo siguiente. Utilizar desref, que está aquí,
y coger justo la fórmula que yo, justo la celda que yo tengo al lado, que esa va a ser inamovible, va a ser siempre la misma. Y entonces ahora hacer referencia a ¿cuál fila? Bueno, pues la fila de arriba, como es la fila anterior, yo tengo que indicarle que sea -1. Y las columnas, bueno, quiero esta orden de aquí, porque yo voy a filtrar cierta data por este valor de aquí. Entonces puedo ponerle -3, ¿de acuerdo? Y fijaos que nos devuelve exactamente lo mismo, orden 1. Por tanto, ya tengo una forma de que cuando yo pegue aquí va a hacer referencia exactamente a esta celda de aquí. Y me desvinculo de hacer referencia a este de aquí, porque aquí puedo hacer a la A24 y quizá aquí me hiciera la A44, que no lo va a hacer, realmente va a hacer a la A46. Pero puede en algún momento que haya alguna confusión, algún problema, y me venga a dar incluso a tener problemas con referencias circulares. Con lo cual yo recomiendo que es mejor hacerlo con desref, pero evidentemente si yo pico aquí me va a hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Va a funcionar porque va a hacer referencia a esta celda de aquí, al igual que hacerla aquí, ¿de acuerdo? Realmente con desref estoy haciendo lo mismo, pero me estoy asegurando que tome como referencia la celda adyacente y esa va a ser siempre la misma, ¿de acuerdo? Porque esa sí que me va a asegurar que va a ser esta de aquí en este caso, esta de aquí en este caso y así sucesivamente. Pero nadie me dice que esta de aquí pueda en un momento determinado desvirtuarse y no ser exactamente la misma, ¿de acuerdo? Sobre todo en estos cálculos en los que los rangos son completamente diferentes. Vamos a hacerlo de esta manera inicialmente, ¿vale? Y luego pues ya probar vosotros si con esa referencia tenéis, con la otra manera de referenciar, tenéis el mismo problema o no. Bien, a continuación yo voy a utilizar una fórmula LED y voy a llamarla aquí orden, ¿de acuerdo? Simplemente orden. Y entonces ahora voy a hacer un filtrado con la fórmula filtrar y le voy a indicar que el array que me filtre sean estas 3 columnas, que es donde yo tengo la data, es decir, donde están los datos. ¿Y por qué la voy a filtrar? Pues la voy a filtrar por esta columna A, donde le voy a decir que sea igual a orden. Entonces esto lo voy a almacenar en una tabla. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, T de tabla. Listo. Y entonces ahora voy a hacer ya el cálculo. Ya tengo mi tabla filtrada por los datos que me interesan. De esa manera evito que haya cualquier otro tipo de dato anexo que desvirtúe el resultado correcto, ¿de acuerdo? Entonces a continuación lo que voy a hacer es simplemente poner un suma producto, pero aquí ahora tengo que elegir columnas y le voy a decir que de la tabla T me elija la columna 1, que realmente es la cantidad, y de la tabla T me elija la columna 2, que son los precios, y lo voy a multiplicar por 1 menos elegir columnas, en este caso de la tabla T, que me elija la 3, que son los descuentos, y lo divida entre 100. Cierro esto, cierro suma producto, cierro el LED, pulso control intro y fijaos que me ha dado 2.900.000 euros. Bueno, no lo tenía seleccionado, pues bueno, vamos a seleccionarlo. Seleccionamos esta fórmula y eliminamos esto. Entonces, selecciono todo esto y ahora lo que voy a hacer es seleccionar hasta aquí, ¿de acuerdo? De manera que tenga este rango, que bueno, cuando estás aquí siempre te hace la misma movida. Volvemos a seleccionar toda la columna y seleccionamos hasta aquí, ¿de acuerdo? De manera que tenga todo esto seleccionado. Pulsamos F5, vamos a especial, celda en blanco, le damos a aceptar y entonces yo aquí voy a pulsar función F2, ¿de acuerdo? Y voy a pegar mi fórmula. Y ahora control intro. Le doy a control intro y fijaos que ahora tengo los mismos resultados, pero en este caso sí que están bien, ¿de acuerdo? 2.127.000, me voy aquí a mi tabla dinámica y efectivamente tengo el mismo resultado. Vamos a ver si el siguiente, que es 2.600.000, 2.100.000 y 2.200.000. Vamos a ver, 2.607.000, 2.100.000 y 2.220.000. Por tanto, el resultado está correcto, ¿de acuerdo? Ahora simplemente tendría que copiar esto, lo copio, pego control shift V y ya tengo el informe que me han pedido, ¿de acuerdo? Quitando la fórmula. Lo único que tendría que hacer sería pues filtrar, por ejemplo, aquí. Me vengo aquí, filtro por aquellas celdas que estén en blanco, acepto y yo aquí voy a poner, por ejemplo, total y selecciono todo esto, control J y aquí pues puedo poner, por ejemplo, control shift dólar para que me lo convierta a valor moneda. Entonces esto lo prolongamos para que quede perfectamente definido y todo esto pues puedo pulsar control N para que quede en negrita y vuelvo a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Quitamos el filtro y fijaos que ya tengo el mismo resultado. Muchos me preguntaríais, ¿se puede hacer cuando venimos aquí a datos con esto de subtotal? Pues a ver, yo no encontré forma, porque realmente los subtotales lo que te hacen es, primeramente, diferencian o hacen el cálculo para cada cambio de una orden. Efectivamente yo puedo ponerle aquí orden, ¿de acuerdo?
pero la función suma me lo va a sumar en función de unas columnas de estas, que me puede sumar la producto, cantidad, pero me va a sumar, no me va a hacer un suma producto, por tanto no me serviría, ¿de acuerdo? Me serviría como cálculo intermedio, pero tendría que meter mano con otros cálculos adicionales, porque si os fijáis, en la función tengo suma, recuento, promedio, bla, 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 pero no tengo nada que me permita pues multiplicar una columna por otra. Por tanto, esto no me serviría. O al menos yo no lo veo práctico en este caso, ¿de acuerdo? Lo que sí me serviría serían las tablas dinámicas, y entonces vamos a hacerlo. Para ello tengo aquí mi hoja 1. No, esto es lo que yo hice. Fijaos, tengo esto que lo que voy a hacer es copiarlo para hacerlo pues desde cero, ¿de acuerdo? Voy a anexar aquí una nueva hoja cálculo y lo que voy a hacer es copiarlo como valores, control shift V, ¿de acuerdo? Entonces, voy a seleccionar todo este rango y pulsando control T. Aunque bueno, si pulsáis control T realmente ya me selecciona todo el rango, fijaos, no necesito seleccionarlo previamente, y me voy a crear una tabla que contiene encabezados. Perfecto, le doy a aceptar, fijaos, aquí la tengo. No le voy a llamar tabla T, tabla 2, sino que le voy a llamar, por ejemplo, datos, y le doy a intro. Perfecto. Una vez que tengo esto, me voy a venir aquí a datos, obtener datos, y le voy a decir desde otras fuentes, desde una tabla o rango. Y fijaos que ya él automáticamente me hable Power Query, que yo tengo lo que yo hice previamente a grabar este vídeo y lo nuevo que se llama datos. Bueno, le voy a decir cargar en, cerrar y cargar en, y le voy a decir que cree únicamente la conexión y además que me agregue los datos al modelo de datos. Le doy a aceptar y ya lo tengo, ya tengo aquí mis datos. Entonces yo ya puedo crear, que lo voy a hacer aquí mismo, voy a crear una tabla dinámica. Fijaos, voy a venir aquí a insertar tabla dinámica desde el modelo de datos y le doy a aceptar. Perfecto, aquí la tengo. Entonces yo ahora aseguraos de trabajar siempre con la que tiene este dibujito digamos como si fuera una base de datos, porque es realmente la que me va a permitir, ¿de acuerdo?, aplicar DAX. Entonces yo voy a extender esta y voy a extender aquí orden, pero claro, para calcular un valor que multiplique la cantidad por el precio y le aplico un descuento, yo tengo que crear una medida personalizada, no me queda otra porque no tengo forma de combinar eso. Entonces lo voy a hacer. Fijaos que esto está filtrando por orden 1 aquí, por tanto aquí solo me saldrán los productos estos, ¿de acuerdo? De hecho lo vamos a ver luego. Entonces voy a crear aquí una medida que le voy a decir agregar medida y le vamos a llamar, por ejemplo, subtotales. Subtotales, de esta forma. Perfecto. Entonces yo me voy a crear aquí una variable que le voy a llamar t de tabla, ¿de acuerdo? Y aquí con la fórmula summarize, lo que voy a incluir es simplemente los campos que a mí me interesa tener en este caso, que son de la tabla, de datos, que está aquí, punto y coma, pues quiero el producto, quiero la cantidad, quiero el descuento, y por supuesto quiero el precio, quiero todo esto. Y ya tengo esta tabla. Si yo ahora, por ejemplo, retornara concatenados los productos, cuidado con presionar aquí tab, que bueno, pues no funciona tab aquí, es un editor un poco de esa forma. Entonces aquí vamos a pasarle la tabla T y voy a decirle que me concatene el valor de producto. Y que me lo concatene, por ejemplo, con la barra esta vertical. De esta manera. Es más, voy a poner unos espacios en blanco así para que me lo concatene con un espacio en blanco, barra vertical, espacio en blanco. Bien, comprobamos aquí fórmula y me dice que esta fórmula que no tiene errores. Le damos a aceptar y fijaos que si yo arrastro esta medida ahora aquí a valores, fijaos que me está dando producto 1, 2, 3, casi lo mismo en todos, pero no es lo mismo en todos. Porque va a calcular, fijaos que el primero tiene hasta 23, fijaos. Aquí, que se me ha ido del todo, pero el primero, bueno, lo veo aquí. Fijaos que el primero tiene 23 productos, el siguiente 21, 22, 19 y 14. Y eso es correcto, porque fijaos que la primera orden tiene hasta, a ver, vamos a extender esto un poquito, tiene hasta los 23. La siguiente tiene hasta 21 y así sucesivamente con el resto. Por tanto, yo estoy obteniendo los productos de cada orden. ¿Y por qué os digo esto? Porque si yo hago una medida sumatoria, es decir, si yo ahora mismo calculo aquí el sumatorio de cantidad multiplicado por el sumatorio de precio multiplicado por 1 menos el sumatorio de descuento dividido entre 100, esto lo que va a hacer es que me va a devolver un resultado que nada tiene que ver con lo que yo esperaba, pero absolutamente nada. Entonces lo que necesito es una tabla
que sí que filtre por la orden, pero me devuelva todos los productos, me devuelva todas las cantidades correspondientes a las líneas que tiene cada orden. Y con SumArrays consigo obtener una tabla virtual que obtiene precisamente eso. Entonces yo ahora lo único que tengo que hacer es utilizar la función SumX, donde le paso la tabla, que en este caso voy a intentar hacer esto un poco más grande para que se vea mejor, pero bueno, nada más le doy intro ya desaparece el zoom. Y a continuación lo que voy a hacer es, pues, la cantidad. ¿Veis? Nada más le doy a intro automáticamente multiplicado por el precio, que voy a escribirlo para no tener que volver otra vez a incrementar el zoom, y multiplicado por 1 menos el descuento, no sabía si llevaba punto o no, dividido entre 100. Entonces cierro esto, cierro SumX, compruebo a ver si mi fórmula está bien, no me dice nada, puedo ponerlo como moneda con 2 decimales, le doy a aceptar y fijaos que tengo los mismos resultados que tenía en el caso anterior, ¿de acuerdo? Es decir, si yo selecciono aquí, por ejemplo, bueno, aquí en hoja 2 tenía los mismos resultados, fijaos, voy a copiar esto y lo voy a pegar en mi hoja 4 como valores, ¿de acuerdo? Pegamos aquí y fijaos que tengo exactamente los mismos resultados. Si esto lo ponemos en formato moneda, pues tengo los mismos resultados. Entonces son dos maneras diferentes de hacerlo. A través de las tablas dinámicas pues es mucho más fácil, porque obviamente ya me ordena, no necesito hacer ninguna línea adicional, pero el problema que tengo aquí es que puedo hacer exactamente lo mismo, pero como veis, pues bueno, con una aritmética bastante más complicada, ¿de acuerdo? Operaciones más complicadas, meter la fila aquí, etcétera. Esta fue digamos, la solución que yo planteé. De hecho, yo aquí podría arrastrar perfectamente ahora de datos, podría arrastrar el producto y fijaos que tengo, bueno, sería anexarle aquí los subtotales, nos venimos aquí a diseño, subtotales y le decimos mostrar subtotales en la parte inferior del grupo o mostrar todos los subtotales. Bueno, pues todos los subtotales. Y fijaos que tengo exactamente lo mismo que tenía antes. Bueno, en este caso aparece arriba, pero bueno, casi es mejor, ¿no?, que aparezca arriba. Pero daos cuenta que mi medida está funcionando bien, incluso a nivel global. A nivel individual, pues bueno, no tiene ningún tipo de sentido, pero sí está aplicando también esa misma fórmula, ¿de acuerdo? Que en este caso sería pues el precio por el... Es decir, si yo tengo esto aquí, este valor que me está dando aquí es esto por esto, aplicándole el mismo descuento. De hecho, podríamos hacerlo. Es decir, tengo esto multiplicado por esto y multiplicado por 1 menos esto y dividido entre 100. Si la fórmula es correcta, debería darme exactamente lo mismo. Y fijaos, 245.188. Bueno, aquí, si yo le quito un decimal, quitárselo, da exactamente el mismo valor, ¿de acuerdo? Por tanto, en la tabla dinámica es mucho más fácil. Tienes que dominar DAX, obviamente. Espero que la fórmula no os haya vuelto locos, pero bueno, si tenéis algunos conocimientos, por muy básicos que sean de DAX, yo creo que lo entendéis perfectamente. Pero daos cuenta la diferencia que existe entre generarlo así, que es un auténtico coñazo, aunque normalmente pues también te lo pueden pedir así, y las fórmulas se complica un poco más. ¿Hay alguna forma más fácil de hacer esto? Bueno, yo la verdad no me paré a pensarlo. Quizá, si la hay, os agradecería que la publicarais en comentarios cómo lo haríais vosotros, en este caso sin necesidad de filtrar y teniendo en cuenta de que se debe contemplar justo el rango que está por encima, pero con las líneas adecuadas, es decir, no con 23, como he seleccionado para la orden 1, sino que si esta tiene 21, pues me coja el rango de 21. Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo, al menos, aunque sea un pequeño detalle. Y como siempre os digo, si tenéis algo que comentar, lo ponéis en comentarios, darle al like si os ha gustado y compartir si os ha gustado también, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será sobre funciones lambda, que además lo voy a grabar a continuación, que es una particularidad que tienen las funciones lambda que considero que es muy interesante comentarlo. Y vamos a ver cómo se infiere una función dentro de una función lambda. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.